notas, vas a tu casa, las meditas, te vas a dar cuenta si lo que salió de aquí es verdad o solamente es en la carne. Por eso Dios nos dio el poder para discernir. Si nosotros no discernimos, vamos a quedar estancados con principios religiosos. Pero si discernimos, vamos a pasar a un entendimiento mayor. El poder del discernimiento. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Tú eres nuestro maestro, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Espíritu Santo de Dios, tú estás en medio nuestro para traernos, para hablar a nuestro corazón, para que nosotros tengamos entendimiento y revelación de lo que tu palabra dice. Señor, oro para que este tema que tú trajiste para CCPB en este día sea de edificación y que nuestro espíritu de discernimiento se desarrolle a un nivel superior. Todo esto te doy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El poder de discernimiento. Vamos a leer segundo libro de Samuel 7:14. Amén. Vamos a ir viendo en la palabra de Dios, vamos a ir viendo el objetivo que Dios tiene y por qué es tan importante, hermano, que tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, desarrollemos el espíritu de discernimiento. ¿Cómo puedo desarrollar el espíritu de discernimiento? Para que ya no te engañen, para que ya no te sucedan cosas. De eso se trata en el reino de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos, Dios le habló a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual va a proceder de tus entrañas y afirmaré su reino. Recuerden, David tenía varias esposas, tenía muchos hijos con diferentes esposas, y entre ellos Dios había escogido uno. Conocemos a Absalón, que se levantó, primero Amón se levantó, violó a su hermana, después Absalón se levantó para ponerse rey. Ya sabemos lo que Dios hizo con Absalón. Después vino a Adonías, también se proclamó rey, pero ya sabemos lo que Dios hizo. Por eso, hermanos, hoy, si podemos tomar notas, tomemos notas, meditemos, porque si desarrollamos el espíritu de discernimiento, nadie te va a poder engañar de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. ¿Por qué necesito discernir? Nosotros los creyentes nacidos de nuevo, hermanos, somos seres espirituales viviendo en un mundo natural. La gracia y la fe que cada uno que nosotros nacidos de nuevo tenemos, nadie más la puede tener. Todos dicen somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios. De acuerdo a Juan 3:3, si no naces de nuevo, nacer de nuevo, no puedes hacer lo que el reino de los cielos tiene. Tenemos que nacer de nuevo. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se nos dio la gracia y se nos dio fe para que aún siendo humanos y estando en un mundo natural, podamos hacer cosas espirituales manifestadas en un nivel superior a través de la fe que nos fue dada en Cristo Jesús. Por eso, hermano, en tu vida como creyente nacido de nuevo, en mi vida como creyente nacido de nuevo, el discernimiento es esencial. Amén. El discernimiento lo desarrollamos cada uno de nosotros cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, nos va dando revelación. La revelación te va dando discernimiento. Ese es un proceso que a muchos de nosotros nos cuesta hacer. Ay, si tomo la clase de fundación, tengo que memorizar 10 escrituras. Esa es la base para que tú desarrolles discernimiento en tu espíritu. Amén. Ok, el discernimiento lo desarrollamos cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios.
Eso nos va dando revelación y discernimiento. Por eso, hermanos, no debemos de conformarnos con prédicas que solo nos motiven. Hay muy bonitas predicadores, prédicas que te motivan, excelente, con un material elocuente, te dejan con la boca abierta de lo que saben, pero no muestran producto de lo que saben. Amén. En esta conferencia que terminó recientemente, yo sigo viendo a este hombre que vino de África, porque él no solamente predica bonito. Yo sigo pensando y no puedo captar cómo Dios le dio una iglesia con 100,000 personas y los domingos tiene 6 servicios. Hello. Y las cosas que yo vi la semana pasada, que lo vi en persona, hablando y viendo las maravillas, cómo traía lo sobrenatural a lo natural. Esa es la gran diferencia de predicar bonito o manifestar lo que el reino de los cielos tiene. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, eso soy yo soy muy exclusivo. Yo no escucho cualquier prédica. Yo tengo que ir con los que saben, con los que han mostrado pruebas. La mañana que venía oyendo a mi padre espiritual, decía, cuando yo estaba en la Lake y la Pulaski, que era pobre, nadie me criticaba. Cuando Dios me dijo que comprara el mall y todo lo que Dios me ha dado, todo el mundo me critica y me desea lo peor. A un hombre de Dios. Una vez yo escuché a T.D. Jakes decir, a mí no me preocupa que me critiquen los fracasados. Yo me voy a preocupar si un exitoso me critica. Eso dijo T.D. Jakes. Y a través de los años se me quedó y es una verdad. Por eso, hermanos, el discernimiento es bien especial en nuestras vidas. Amén. No tenemos que escuchar solamente predicaciones que motiven. Me gustó, pero que no sucedan cambios en nuestras vidas. Cambios de acuerdo a las promesas de Dios. El discernimiento, hermanos, nos va a ir ayudando para ir conociendo el estilo de vida que el reino de Dios tiene para mí. Dios tiene un estilo de vida en el reino de Dios para mí y para toda mi familia. Eso es lo que yo debo buscar, eso es lo que yo debo que escudriñar. Yo quiero escuchar no solamente un predicador motivador, sino alguien que ha vivido del reino de Dios, alguien que ha obtenido del reino de Dios. Y a esos voy a seguir, a esos voy a escuchar sus predicaciones, voy a comprar libros de ellos, voy a estudiarlos, qué es lo que ellos hacen. No para imitarlos, para saber obtener como ellos pueden obtener de ese Dios que tú y yo le servimos. Amén. La fe nos revela todo lo que nos pertenece. No solamente eso, la fe te revela el estilo de vida que el reino de Dios tiene para ti. Romanos 1:17 dice, el justo por su fe vivirá. El reino de Dios a través de la fe te da un estilo de vida muy por encima de los estándares del mundo. Amén. Fe está por encima del tiempo. ¿Cuántos saben que fe está por encima del tiempo? ¿Y por qué seguimos en el tiempo de Dios? Aleluya. Yo sé que Dios me va a bendecir en su tiempo. ¿Oímos eso? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Dios no tiene tiempo. Es infinito. Dios no tiene tiempo. Es infinito. Si tú dices, mañana a estas horas yo soy bendecido, y lo dices en fe, entonces Dios se mueve y mañana a estas horas eres bendecido. Pero si dices, yo voy a ser bendecido en el tiempo de Dios, vas a vivir 80 años, te mueres y el tiempo de Dios no llegó a tu vida. Quiero que aprendamos. Por eso a mí me gusta ver, escuchar y aprender de los que han traído manifestación de lo sobrenatural. Es un proceso que nosotros tenemos que tener, pero tenemos que desactivar nuestra mente a la religiosidad o a los principios humanos que aprendimos,
a las predicaciones bonitas, motivadoras, pero sin fruto. Tú y yo tenemos que saber que la fe pasa los protocolos naturales. ¿Entienden eso? ¿Quién no entendió eso? Fe pasa los protocolos naturales. Jesús, ¿cuántos años en lo natural tenía que llevar el proceso para hacer el vino que Jesús hizo en las bodas de Canaán? ¿Cuántos años? O a lo mejor muchos años. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús hacer ese vino? ¿Cuánto? 1 minuto, inmediatamente. Y así Jesús mostró muchos milagros, mostrando que una persona humana como Él, lleno del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 3, 16 y 17, comenzó a hacer cosas sobrenaturales, rompiendo los protocolos naturales. Ese vino lo hizo inmediatamente. ¿Cuándo fue el tiempo de Dios? ¿20 años? ¿O cuánto fue el tiempo de Dios? Al momento que Jesús dijo, cuando llenen las tinajas, todavía no estaba el vino, estaba echando agua. Pero cuando Él dijo, ahora saquen de la tinaja y llévensela, Él no tuvo que esperar años como nos han hecho creer a nosotros que tenemos que esperar. Tú tienes que saber que fe rompe los protocolos naturales. Inmediatamente que sacó, llévensela. Wow, este vino yo creo lo hicieron hace 80 años porque está delicioso. ¿Cuánto le tomó a Jesús en hacer ese vino? Minuto. ¿Ves que la fe rompe los protocolos naturales? Todos los malos reportes que tú has escuchado de tu falta de trabajo, de tu cuerpo, todo lo que has escuchado, si tú eres un ciudadano del reino, un creyente nacido de nuevo, tú tienes el poder, la autoridad de romper los protocolos naturales y hacer que el reino de Dios venga a tu vida. Tú lo tienes que hacer. Pero como fuiste entrenado al tiempo de Dios, si Dios lo permite, cuando Dios quiera, si es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando tú te metes con Dios, tienes que saber que su voluntad ¿qué es? Y buena. Yo tengo que saber que Dios tiene lo mejor para mí, lo perfecto para mí, lo agradable para mí. Y es a través de mi fe que yo lo voy a lograr. Es a través de mi discernimiento que yo lo voy a lograr. Por eso nosotros somos llamados a desarrollar el discernimiento. Fe rompe los protocolos naturales. Fe no tiene tiempo. Amén. Sin discernimiento, hermanos, sin discernimiento, vamos a oír todo lo que oímos que viene de Dios. Aún aquí, tú tienes que saber tener discernimiento si lo que yo te estoy hablando viene de Dios o viene del hombre. Después de escuchar este mensaje y lo que Dios nos ha hablado, si tu vida no ha cambiado, has escuchado de hombre, no has escuchado de Dios. Pero si tu vida ha ido cambiando de lo que tú has escuchado aquí, entonces estás escuchando de Dios y no del hombre. Y para eso es el discernimiento que Dios nos ha dado. Sin discernimiento vamos a recibir todo lo que oímos como que viene de Dios. Aún las cosas malas que oímos nos dicen, Dios te envía para mostrarte algo. El discernimiento te da la sabiduría, te da la revelación, te da el entendimiento para solo recibir lo que es de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido cosas que no son de Dios? Pero como te lo dijo un pastor, lo creíste. Por eso Dios nos dio discernimiento. Escucha todo, retén lo bueno. Toma nota de lo que estamos hablando esta mañana. Vete a tu casa y medítalas. Medítala, Señor, yo escuché esta mañana, pero no lo entendí. Explícame esta escritura. Y Dios en tu intimidad te va a decir, sí, yo deseo lo mejor para ti. Amén. Dios nos dio el Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 16:13, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Tú y yo tenemos un Espíritu de verdad dentro de nosotros.
Pablo nos enseña en Efesios 4:25, lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo nos está confirmando y nos está diciendo a cada creyente nacido de nuevo, Jesús, recuerden que en Juan 16, también en Juan 14:26, nos dice que recibimos un espíritu de verdad. Si yo recibí el espíritu de verdad, yo tengo que hablarte con la verdad, no con mi verdad, sino con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Muchos no dicen la verdad. Por eso es que debemos de desarrollar el discernimiento. Amén. Si yo no desarrollo el discernimiento, cuando me hablen de algo, voy a creer que es verdad y es una mentira. Por eso tenemos que discernir, tenemos que desarrollar el discernimiento. El discernimiento se desarrolla meditando la palabra de Dios, revelando la palabra de Dios a tu espíritu, y cuando te hablen o te digan algo, tú tienes que discernir si se están hablando la verdad o no. Amén. Creo que una manera de saber y discernir la verdad es cuando, no sé cuántos han experimentado, a veces te encuentran cosas y tú sientes paz. Disciernes que esa paz que sientes es el discernimiento, que lo que te están diciendo es mentira, y te da paz. Pero cuando te cuentan algo y te da como una sed de venganza, te da como arreglar las cosas, nos falta el discernimiento para que esa mentira que me están contando traiga paz a mi espíritu. Es tan importante el discernimiento que nadie puede dañar tu espíritu cuando disciernes que lo que te están hablando es de Dios o lo que te están hablando no es de Dios. Si lo que te están hablando es de Dios, te tiene que dar paz. Si lo que te están hablando no es de Dios, te vas a sentir incómodo. Amén. Dios, ya leímos en este segundo libro de Samuel 7:12, Dios le estaba dando a conocer a David que un hijo sería su rey. ¿Cuántos hijos tenía? Varios. Una persona sin discernimiento actúa en la carne. Amén. Vemos un ejemplo. En primer libro de Reyes 1:5. Ahí vemos un ejemplo. Personas de Dios actuando en la carne. Entonces Adonías, ¿quién era Adonías? Un hijo de David, de su esposa Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen de él. Él no tuvo discernimiento, él porque pensó que era hijo de David, era el siguiente, antes que él había pasado con Absalón. Y no experimentó que Absalón fue muerto por rebelarse contra el rey David. El rey David, un hombre de Dios, escogido por Dios. Sus propios hijos estaban rebelando con él. Una persona se rebela contra ti porque no tiene discernimiento. Amén. Verso 6. Antes ya había sido Absalón su hermano. En el verso 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? En otras palabras, Adonías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Adonías? Dice la escritura que Adonías había nacido después de Absalón. Ya Dios le habría dicho a David quién iba a ser su sucesor. Salomón. Pero tanto Absalón como Adonías se levantaron con un espíritu que no era de Dios, porque no habían discernido. Ellos pensaron que porque eran más grandes que Salomón, iban a ser los sucesores del rey David. La persona sin discernimiento actúa de esta manera. El hijo del rey hacía lo malo. Este hijo, en ese tiempo ya David estaba enfermo.
Es interesante ver, como les decía el miércoles, cómo Abraham vivió 175 años, Moisés vivió 120, Josué vivió 110 y David solamente 70. Solamente 70 años. ¿Por qué solamente vivió David 70 años? Pecó, pero hermanos, Dios perdonó el pecado de David. Pero quedaron las consecuencias. ¿Cuántos hijos quedaron? Un montón de hijos. Varias esposas. Día a día, cuando Dios quitó el pecado de la vida de David, todos sus hijos, sus esposas, empezaron, hasta que David murió, no dejaron de traerle problemas. Todo el tiempo puros problemas con sus esposas, con sus concubinas, con sus hijos. Cada problema que le traían a David estaba ocasionando estrés, estaba ocasionando depresión, estaba ocasionando enfermedades internas en David. Ya Dios había perdonado el pecado de David, pero habían quedado consecuencias, sus hijos, sus esposas, los pleitos que hacían entre ellas, las cosas que hacían entre sus hijos. Aún Salomón lo que hacía escondidas, sabiendo que Dios le había dicho con el profeta Natán, tú vas a ser el sucesor de tu padre. Salomón todavía hacía cosas escondidas. Y todo eso fue enfermando a David. ¿Qué te quiero decir? Si nosotros tenemos discernimiento, evita a aquellas personas que quieren traerte problemas a tu vida, porque van a ocasionar enfermedades dentro de ti y van a hacer que se mueran antes de tiempo. David murió de 70 años, fue rey a los 30, reinó 40 años. Y estaba tan enfermo, que la gente lo conocía y decían, David es mujeriego, le gustan las mujeres, busquemos una virgen, una mujer hermosa en Jerusalén para que esté con él y eso se va a aliviar. ¿Ves? Cuando la gente tiene, ya el rey David había hecho fama de mujeriego, le traían y le trajeron una mujer. Pero ella solamente se acostaba con el rey para calentarlo. Cuando los siervos, las esposas y los que estaban con él pensaban que era una concubina de verdad, la escritura dice que nunca la tocó, siendo un hombre como era David. Aunque la muchacha joven se había enamorado de David y le expresó su amor, David dijo, no, yo le prometí a mi Dios que Betsabe era la última mujer y jamás iba a tener mujeres. Y cumplió. Pero ya las consecuencias lo estaban llevando a enfermedades. Amén. Por eso es importante que nosotros desarrollemos el espíritu de discernimiento. Amén. El hijo del rey, ya vimos Reyes 1:6, el hijo del rey hacía lo malo y estaba aprovechando que David estaba enfermo. Tomó su propio equipo para conspirar contra su padre, sin él tener llamado. No solo eso, convenció, amén. Convenció al comandante del ejército. Convenció a un sacerdote, hermanos, Abiatar. Convenció a personas cercanas a David. ¿Cómo un sacerdote de Dios no tuvo el discernimiento para apoyar a Adonías cuando Adonías no era el elegido de Dios? Por eso, hermanos, el discernimiento es importante, es ser un sacerdote de Dios. Y él aconsejaron a Adonías y le dijeron, Adonías, Dios te va a poner como rey. Dios ya me confirmó. Cuídense de los que dicen Dios me dijo. Dijo el sacerdote, dijo, Dios ya me dijo que tú eres el próximo rey. Abiatar, un sacerdote levita. Joab, es más, Jehová era
sobrino de David, hijo de Sarbia, hermanastra de David. Y él se puso contra su tío y contra el rey. Y se fueron a poner al rey. Sigamos. Aleluya. Verso 7. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Joab, Abiatar, con sus acciones desobedecieron a Dios. Estaban aprovechando de la enfermedad de David para poner al que Dios no había llamado. Estamos viendo personas de Dios y no cualquier persona. Abiatar y un comandante del ejército de Dios. Personas sin discernimiento. Primer libro de Reyes 1:1. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían con ropas, pero no se calentaba. Si tú lees hasta el verso 4, los siervos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a traerle una joven. Y escogieron una de las mejores jóvenes vírgenes. Y se acostaba con él y se iba calentando, o sea, se le iba lo frío que tenía. Amén. Pero lo más importante, hermanos, aunque este sacerdote Abiatar y Joab estaban apoyando a Adonías, Dios siempre tiene un remanente fiel. A esto es a los que hay que unirnos, a los de un remanente fiel. Por eso necesitamos el discernimiento. Había un remanente fiel que estaban discerniendo hacer la voluntad de Dios. En el verso 8 del primer libro de Reyes 1 dice, el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Jodaía, el profeta Natán, Simeí, Reí, todos los grandes de David no siguieron a Adonías. ¿Ves qué tan importante es el discernimiento? A veces nos dejamos llevar por hombres o mujeres que te dicen, Dios me dijo. Y si tú no tienes el discernimiento, van a llevarte a un estancamiento espiritual. Pero cuando tú tienes el discernimiento, que cuando te dicen, Dios me dijo, y tú le digas, ¿y a mí por qué Dios no me ha dicho? Y nomás a ti. Si yo también tengo el Espíritu Santo en este tiempo, en aquel tiempo nada más los profetas. Si yo tengo el Espíritu Santo que tú tienes, ¿por qué a mi Dios no me ha dicho? Porque cuando Dios te dice una cosa a ti, es porque cuando viene alguien y te dice una cosa, es porque a ti ya te la dijo. Y me va a usar a mí solamente para confirmar lo que Él ya te dijo. Por eso necesitamos el discernimiento. Dos de sus hijos, personas cercanas a David, no respetaron su llamado. ¿Quién? Absalón. Primero fue, que se rebelaron contra su reinado, Absalón y Adonías. Y a ellos se unió, con Absalón se unió el consejero de David y un general del ejército de David, con Absalón, los cuales murieron. Atofiel, el consejero de David, cuando vio que se le estaba cayendo el teatrito, se ahorcó solo. Amén. Entonces estamos viendo que dos de sus hijos y personas a David no respetaban el llamado de David. Los infieles, como ya vimos, tienen su propio grupo para conspirar contra un hombre de Dios, como lo estaban haciendo con David. El libro de Reyes 1:10 dice, Adonías no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Adonías, cuando se proclamó rey, no convidó a Natán el profeta, tampoco al comandante del ejército de David, ni a Salomón su hermano. David oraba por todos sus enemigos. ¿Cuántos sabemos que David tenía muchos enemigos? Así como tú y yo tenemos muchos enemigos. Tenemos que orar por nuestros enemigos, como David oraba por sus enemigos. En el Salmo 112, David nos da un gran ejemplo de orar por nuestros enemigos. David oraba por todos sus enemigos.
oró para que los fieles sean guardados de los infieles. Los infieles son aquellos que no desarrollan el poder del discernimiento. No conocen que la palabra de Dios es más refinada que la plata que se refina 7 veces. El Salmo 12, el encabezado dice, oración pidiendo ayuda contra los malos. ¿Ves el corazón de David? Oración pidiendo ayuda contra los malos. Y dice, al músico principal entre Seminit, Salmo de David. ¿Qué quiere decir Seminit? ¿O qué es un Seminit? Seminit es una arpa de 8 cuerdas que se toca en lo más bajo. Me imagino que cuando David oró, agarró el arpa y la tocó en la más bajo y empezó a orar con el arpa. Y esto decía en el Salmo 12, verso 1, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. ¿Ves qué tan importante es que tú y yo tengamos discernimiento? Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová va a destruir a todos los labios lisonjeros y la lengua que hable jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Yo hablo lo que yo quiera. ¿Quién me va a mandar? Y David estaba orando por esos, porque estaba pasando situaciones de que sus hijos estaban levantando con él y día a día no dejaban de llegarle problemas a su vida. Lo acusaban de cosas pensando que él no se había arrepentido verdaderamente de corazón. Y le venían cosas, le venían cuentos y lo hacían que se estresara porque Dios ya lo había perdonado. Y Dios clamaba y decía, Señor, ten piedad y misericordia de aquellos que se jactan que tú no me has cambiado. Aleluya. Las palabras de Jehová son limpias. ¿Cuál leímos? El 4, el 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré a salvos al que por ellos suspira. ¿Sí? El clamor que hacemos delante de Dios, de aquellos que nos oprimen, Jehová se levanta a tu favor. Eso es lo que está orando David. Aleluya. Verso 6. Las palabras de Jehová, ¿cómo son? Verso 6. ¿Cómo son las palabras de Jehová? Limpias, como una plata más refinada 7 veces. Esa es la palabra que sale de aquí, palabra de Dios. Limpia, refinada, más que la plata. Verso 7. Tú, Jehová, los vas a guardar de esta generación. Eso es lo que dice el Señor. Hay muchos perversos y malos que se levantan contra ti, contra tu familia, contra tu descendencia, contra tu cuerpo, contra tus finanzas, contra lo que Dios te ha dado. Pero Jehová los va a guardar de esta generación y nos va a perseverar para siempre. Y los malos los va a acercar para que no crucen y vengan a tu vida. Cuando la vileza es exaltado entre los hijos de los hombres, cercano andan los malos, pero Dios nos cerca de todos ellos. Dios había perdonado a David por su pecado. Muchas personas no lo perdonaban, lo seguían señalando, lo seguían culpando. David había prometido a Dios no tener más esposas, solo quedarse con la mamá de Salomón como última esposa, y era conocida como la reina, porque jamás David volvió a tener esposas. Así lo hizo cuando le llevaron a la joven. Dice la escritura en Primera de Reyes, si lees hasta el verso 4, dice que no la conoció. Aunque sus esposas o otras personas no creían, David cumplió la promesa con Dios. En el libro de Samuel, segundo de Samuel,
capítulo 20, verso 3 dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, ¿cómo dice? ¿Tomó a quién? A las esposas. Ya se habían muerto varias de ellas. Ya había corrido a Adonías y a su esposa del palacio, vete, expulsada. Pero le quedaron otras esposas y concubinas. ¿Qué hizo con ellas? Las encerró, las puso en una cárcel, las alimentó y ahí se murieron viudas perpetuamente. ¿Qué hizo? Jamás volvió a tocar otra mujer que no fuera su esposa, la cual él prometió a Dios. Pero todas las consecuencias que David fue pasando fue producto de no obedecer el mandamiento de Dios. En el libro de Deuteronomio 17:7 le dijo Dios a Moisés, mira Moisés, va a llegar el tiempo en que mi pueblo va a pedir un rey, les voy a dar un rey. Pero este rey no tiene que seguir las tradiciones de los otros reyes. Este rey no tiene que tener muchas esposas. Y David rompió ese mandamiento. Cuando nosotros rompemos un mandamiento de Dios, podemos romper otro y otro, y la misericordia de Dios está con nosotros, pero la misericordia de Dios siguió en David, pero ella no podía remediar nada porque ya había fruto de su pecado, muchos hijos, mujeres. Naturalmente, en lo natural, físicamente, David tenía que pagar consecuencias porque tenía hijos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y pecamos, le fallamos a Dios. Pero cuando venimos, Señor, adelante de tu presencia, yo sé que te fallé. Y el Espíritu Santo me da la convicción de que ya no vuelva a hacer aquella falta que hice. Y Él me recibe. Y el discernimiento me va ayudando a que yo no vuelva a hacer aquella falta que cometí o las faltas que cometí. Para eso es el Espíritu Santo. Amén. David sabía que había personas a su alrededor que no le eran fieles. Sus propios hijos, hombres que fueron de su confianza, le fueron infieles. David oraba por ellos. En el Salmo 53 vemos otra oración, otro clamor que David hizo. El encabezado del Salmo 53 dice al músico principal, Mahalat y Masquil de David. ¿Qué quiere decir Mahalat? Mahalat es una enfermedad y una debilidad. Masquil estaba atento y era inteligente. Aún en medio de la enfermedad por la cual David estaba pasando, él fue atento y fue inteligente y empezó a orar por estas personas. Esto es lo que aparece en este encabezado del Salmo 53. Nos da instrucciones para el remanente fiel, para que sí entendamos. Dios da instrucciones al remanente fiel, para que estemos atentos, seamos inteligentes, porque estamos rodeados de hombres y mujeres perversos, infieles, disfrazados de piedad. Y así empezó David esta oración en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios, desde los cielos, miró a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. David estaba rodeado de este tipo de personas y se los presentaba a Dios. Verso 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dios nos ha sacado, Colosenses 1:13 nos dice que Dios nos sacó del poder de las tinieblas
al reino de su amado Hijo Jesús. Nosotros ya fuimos salvos por fe. La gracia que tenemos la recibimos por fe. ¿Cuándo la recibimos? Cuando nacimos de nuevo. Hermano, de hoy en adelante estemos con el discernimiento. Tenemos un enemigo. Él anda tras la gracia que te fue dada. Él solamente anda tras la gracia que te fue dada. La gracia en David, Dios lo llamó siendo bien joven. Estaba pastoreando ovejas. David no fue a ninguna escuela o instituto. Tampoco vivió en un palacio para vivir como rey o aprender cómo ser un rey. David estaba en un campo pastoreando ovejas. Dios lo llamó por la gracia que había puesto en él. La gracia es un regalo de Dios que no debemos dejar que nos lo roben. Si no desarrollamos el discernimiento, la gracia de Dios no es que te la roben, puede quedar estancada en tu vida si no logramos el discernimiento. ¿Cómo viene el discernimiento? Por meditar la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra de Dios, recibes una revelación. Cuando recibes una revelación, recibes el discernimiento. ¿Para qué nos sirve el discernimiento? Para que no nos roben la gracia que nos fue dada. Amén. ¿Cuántas veces el diablo quiso robar la gracia en José? Fue lo único que Dios nos dio, la gracia por el Espíritu Santo. Entonces el enemigo no anda atrás de ti, el enemigo anda tras la gracia. Si él logra sacar la gracia de ti, quedamos estancados, quedamos atrapados. Amén. Si no desarrollamos discernimiento, la gracia se puede quedar estancada en tu vida. Nos vamos a mover por emociones y por sentimientos. Ya lo vimos en Primera de Reyes 1:1. El sacerdote Abiatar se movió en sus emociones, en sus sentidos, apoyó a Adonías para que se proclamara el rey. Dios llamó a Saúl. David siempre respetó el llamado de Saúl. Aunque Saúl lo quiso matar, David siempre lo respetó. David fue un gran hombre de Dios. Solo que David, como muchos de nosotros, tenemos un enemigo. Jesús dijo en Juan 10:10, vino a robar, a matar y a destruir. El propósito del enemigo es sacarte de la gracia y hacerte creer que eres tú. Yo oré por ti, te sanaste, yo hice esto. No, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Lo único que Satanás quiere robarte es la gracia. Porque sin gracia no puedes usar fe. Fe se nos fue dada para sacar lo que la gracia tiene. Y la gracia nos fue dada para hacer lo que Dios puede hacer a través de tu fe. Amén. El propósito del enemigo es sacarte de la gracia y hacerte creer que eres tú. La influencia de Satanás es tan poderosa que hace que la gracia de muchos cristianos se quede estancada. Y al quedarse estancada, no se acuerdan qué dice Primera de Juan 4:4. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Amén. ¿Es más grande el que está en ti? No hay quien te quite la gracia, solamente tú mismo. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Aunque yo sé que Satanás tiene un poderío, un potencial, el que está en mí tiene más poderío que él. Yo no tengo que dejarme robar esa gracia. Amén. El enemigo logra sacarnos de la gracia y no vamos a discernir cuando el pecado se acerque a nosotros. El enemigo nos saca de la gracia, nos saca de la fe, nos saca del discernimiento y nos hace creer que lo que hagas en tus sentidos, en tus emociones, está bien. Ya no tienes que orar ni preguntarle a Dios. Lo que tú sientas está bien. Al cabo eres cristiano, Dios te escucha. No, tenemos que usar gracia y fe. David, un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, comenzó a desobedecer a Dios, pecó. Dios perdonó el pecado de David, pero las consecuencias fueron severas. Los problemas fueron tantos
que ya no era el pecado lo que lo consumía, eran tantos problemas que tuvo él, que comenzó a consumir la vida de David. Le comenzaron a causar angustia, estrés, depresión. Su pecado ya había sido perdonado, pero la consecuencia lo estaba consumiendo. Primera de Reyes 1:4, le trajeron a una joven que se acostaba al lado de David. Aquellos tiempos ser concubina del rey era un gran honor, pero la trajeron solamente para que se acostara con él. Nunca la conoció, dice Primera de Reyes 1:4. David, ya leímos, encerró a sus esposas. El discernimiento es primordial en la vida del creyente. Se nos ha dado el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Como creyentes, solo debemos de hablar la verdad entre nosotros. Si alguien no te habla la verdad y lo aceptas, vas a ser tú quedándote estancado y no vas a poder desarrollar el espíritu de discernimiento. Amén. Por eso es bien importante meditar, 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 meditar. Meditar la palabra de Dios. ¿Cuántos problemas hay en tu casa? Medita la palabra de Dios. La palabra de Dios meditada te lleva a la revelación. La revelación te va a dar instrucciones qué hacer. Si de la otra manera vamos a quedar estancados orando siempre, orando siempre, orando siempre, sin usar el potencial que nosotros tenemos. El potencial que nos fue dado, el potencial que tenemos es tan grande. Por eso nosotros somos seres humanos, nacidos de nuevo, viviendo en un mundo natural, pero tenemos un poder sobrenatural en nosotros. Es más grande el que vive en ti que el que vive en el mundo. Aquel que está causando problemas en tu casa, aquel que está causando problemas en tu cuerpo, tú tienes más poder que él. Por eso necesitamos el discernimiento. Amén. ¿Recibimos algo? Denle gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Ponte de pie, vamos a medita en lo que Dios habló en esta tarde. Medita dónde está nuestro nivel de discernimiento. Y Dios nos ha dado instrucciones para que nosotros vayamos elevando el discernimiento. Dios no quiere que ninguno de sus hijos fracase o viva estancado. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Para que cada uno de nosotros que creamos tengamos ¿qué tipo de vida?